lo que es el concepto de despido arbitrario. Es aquel que produce al cesar un trabajador por acto unilateral del empleador, sin expresión de causa o porque no se puede demostrar está en juicio, y en estos casos el trabajador tiene derecho al pago de una indemnización como única reparación por el daño sufrido, lo que no impide que pueda simultáneamente demandar el pago de cualquier otro derecho o beneficio social aún no es hecho efectivo. El despido arbitrario o incausado es aquel que se produce cuando se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna relacionada con su conducta o su desempeño laboral que la justifique a tener, mayormente aquí tenemos el artículo 34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Aquí, como pueden observar, he creído conveniente prepararles una infografía, ¿no? Y vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Tenemos lo que es el despido arbitrario incausado. El despido incausado consiste en remover al trabajador, sea de manera verbal, sea mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna, derivada de su conducta o su labor que la justifique. Tenemos el despido arbitrario fraudulento. Nos encontramos frente al despido fraudulento cuando se imputa al trabajador de hechos notarialmente inexistentes o falsos o imaginarios, o se le atribuye una falta no prevista legalmente. Solo será procedente la vía del amparo cuando el demandante acredite fehaciente e indubitablemente que insistió fraude, pues en el caso contrario, es decir, cuando haya controversia o conducta sobre los hechos, corresponderá a la vía ordinaria laboral determinar la veracidad o falsedad de ella. La formalidad del despido arbitrario, si bien es cierto, no existe obligación legal de comunicar por escrito al trabajador del despido arbitrario. Sin embargo, resulta recomendable proceder a efectuar la comunicación respectiva por escrito, recabando el cargo respectivo, dadas las diversas implicancias que se pueden presentar en la práctica. Posibles acciones del empleador al no cobro de beneficios laborales e indemnización por parte del trabajador despido arbitrariamente. Frente a esta circunstancia, lo aconsejable sería que el empleador ratifique por escrito a la brevedad posible su determinación de despedir al trabajador mediante carta notarial que debería ser dirigida al último domicilio comunicado por el servidor a la empresa. En esta carta deberá hacer referencia el día en que se comunicó el despido al trabajador, así como también invitarlo a acercarse a cobrar el importe de sus beneficios sociales. Este proceder solo regularizaría el procedimiento que, para ser adecuado, es aconsejable que deba hacerse necesariamente por escrito. Otra posibilidad sería aquella según la cual el empleador, después de esperar un tiempo prudencial para que el trabajador despedido se acerque a cobrar sus beneficios sociales y la indemnización correspondiente, se dirige notarialmente a invitándole a cobrar los derechos que le corresponden. Otra alternativa a cargo del empleador, después de haber cursado las cartas notariales a que se le ha hecho referencia precedentemente, sería la de proteger a efectuar la consignación en el Banco de la Nación a nombre del juzgado de trabajo
de turno de los derechos y beneficios económicos que corresponden al trabajador. Luego de obtener el certificado de consignación respectivo a este, debería juntarse al escrito que el empleador deberá entregar en la mesa de parte de los juzgados de trabajo, comunicado a la razón que motiva la consignación y requerimiento, de además que su contenido sea puesto en conocimiento del interesado, para lo cual debería señalar el domicilio del servidor para efectos de las notificaciones del caso. Aquí tenemos lo que es el plazo para las acciones judiciales en caso de un despido arbitrario. El plazo para accionar judicialmente en los casos de despido arbitrario caduca a los 30 días naturales de producido el hecho. La caducidad de la acción en modo alguno perjudica el derecho del trabajador de demandar dentro del periodo prescriptorio el pago de otras sumas líquidas que le adeuden al empleador. En este plazo de caducidad no se encuentra sujeto a interrupción o pacto, por lo que enerve, una vez transcurrido, impide el ejercicio del derecho. La única excepción que establece la ley se produce en el caso de imposibilidad de accionar entre un tribunal peruano cuando el trabajador se encontrarse fuera del territorio nacional e impedido de ingresar a él, o por falta de funcionamiento del Poder Judicial. El plazo se suspenderá mientras dure el impedimento. Se utilizará la acción de amparo, alegando violación de derechos constitucionales. El plazo para interponer es de 60 días hábiles de producido el despido arbitrario, según se estableció en el artículo 44 de la Ley 28837. El plazo se reduce a 30 días hábiles, contado desde que se notifica la resolución que ordene que se cumpla lo decidido en el caso de un proceso de amparo indicado contra una resolución judicial. Asimismo, debe precisar que la norma antes señalada en el numeral 2 de su artículo 5, que no proceden los procesos constitucionales cuando existan vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias para la protección del pago del trabajador en el pago de lo que es las indemnizaciones. Solo proceden cuando el despido tiene lugar a un superado periodo de prueba, 3 meses y un día, o en el aplicable para el caso de trabajadores con contrato de trabajo indefinido. En el caso de los trabajadores contratados a plazo determinado, bajo modalidad o a plazo fijo, el pago de la indemnización procede una vez vencido el periodo de prueba, o sea, basta que haya laborado 3 meses o el despido de prueba aplicable. En todos los casos precedentes, en lugar de los 3 meses, se podría considerar el tiempo de periodo de prueba, que resulte de la extensión prevista hasta 6 meses o un año. Cuando lo acuerdan las partes, es importante tener en cuenta que la acción indemnizatoria incluye la posibilidad de acción por la nulidad del despido. Tenemos lo que es la indemnización por despido arbitrario, que mayormente tenemos en este tiempo que pasamos de pandemia, ¿no? Varias empresas han tenido que hacer el despido de muchos trabajadores. Tenemos lo que es el despido arbitrario, tenemos el despido de prueba, también tenemos lo que es la labor a 4 horas de promedio diarias, y asimismo se va también con lo que es una indemnización por contrato a plazo fijo y las indemnizaciones por contrato a plazo indeterminado. Asimismo, con lo que es la improcedencia de pago de indemnización, cuando el trabajador es despedido dentro del periodo de prueba de 3 meses o dentro de un plazo extendido por las partes. Por ejemplo,
Cuando el trabajador resulta despedido en el día en que se cumple el periodo de prueba, cuando el trabajador labora en una parte de periodo de prueba y a continuación se suspende el contrato de trabajo por descanso médico, licencia sin goce de haber, etcétera, se reincorpora otra vez a las labores y seguidamente se le cesa dentro del periodo de prueba efectivo. Constituye el despido arbitrario cesal al trabajador cuando se encuentra de licencia por enfermedad. Cuando el trabajador está por licencia por enfermedad, la relación del trabajo será suspendido hasta que obtenga su recuperación y se encuentre apto para retornar al centro de sus labores. En este sentido, si el empleador efectúa el despido del trabajador mientras se encontraba suspendida su relación, al habérsele concedido licencia por enfermedad, estaría efectuando un despido arbitrario. Asimismo, al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es una de sus sentencias en el expediente número 02 129-2006. Fundamentalmente, aquí tenemos lo que son fundamentos jurídicos en el numeral 3 y 6, 7, señalado de las siguientes, que al empleado, al haber dado por concluida su designación sin tener en cuenta que por motivos de su estado de salud se encontraba suspendida la relación existente en las partes, ha vulnerado sus derechos a la dignidad y al trabajo, pues no ha tenido en consideración que padecer de una enfermedad y el demandante se encontraba incapacitado temporalmente para prestar sus servicios en la entidad empleada. Y continuamos pues aquí con lo que son las conclusiones. Tenemos que no existe facultad de una empresa que pueda despedir a un trabajador. Sí existe una causa justa que éste no pueda impugnar su legitimidad y obtener un pronunciamiento judicial que declare ilegítimo el despido. Una de las formas de exigir el contrato de trabajo es el despido a través de una formalidad escrita, o no es menos cierto que el despido también puede materializarse de hecho, de facto, mediante el despido de causa justa contemplada en la ley en el artículo 25. Esto ha sido la charla del día de hoy con respecto al despido arbitrario, señores asistentes. Más que todo les agradezco infinitamente, sé que están con su tiempo limitado y pues si hubiera alguna pregunta, estoy dispuesta a responderles y más que todo muy agradecida porque han participado de mis talleres informativos de responsabilidad social.